¿recuerdan ustedes lo que pasó con el caso de Felipe Pettinato y unos meses antes con el caso de Chano, ¿no? Cuando habla del debate de la gente que tiene problemas, digamos, de salud mental y que se encuentra con una gran limitación, que fue expresada muy claramente, sobre todo con la madre de Chano, ¿no? Que dijo muchas veces el paciente, mi hijo en este caso, ¿no? Dijo, claro, no acepta su condición de enfermedad y por ende es parte del problema, porque al no darle la potestad para que pueda llevar a un profesional, la cosa se complica. Entonces muchos empezaron a reclamar que avance la ley de salud mental. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Gustavo Esbusinski. Él es presidente de ARDA. ARDA es la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina. Gustavo, está Edgardo Chini, mi nombre es Federico Smith, aquí en Regreso 770. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes y para la audiencia. Bueno, vamos a hablar de este tema que en realidad tiene muchos subtextos, ¿no? Porque uno habla de salud mental y parece algo medio abstracto y en realidad está muy vinculado. Creo que todos conocemos algún caso familiar o de algún conocido donde sabemos que hay alguna adicción o lisa y llanamente, ¿no? Algún problema ligado con la salud mental. ¿En qué etapa está esto que estaban reclamando tanto, sobre todo los familiares directos, como el caso que mencionábamos recién? Bien, bueno, antes que nada, yo lo que quisiera hacer es una mención a que no todo consumo de sustancias es un problema de salud mental, ni mucho menos una adicción. Entonces, el eje de la perspectiva que nosotros venimos a plantear empieza por ahí. No sé si hiciste mención a una serie de sucesos públicos en los cuales... ¿Y cómo hacer la diferencia para uno entenderlo eso? No, básicamente esto es una diferencia teórica histórica. Ya en los años 60, la Organización Mundial de la Salud diferenciaba dentro de los usos de drogas el uso, el abuso y la dependencia. La adicción estaría reservado solo para aquellos pacientes que padecen una dependencia a la sustancia. Esto, sintéticamente, para ser claro, tiene que ver con aquellas personas que en su vida está vinculada solamente al consumo, en el hecho de todo el tiempo pensando cómo hacer para consumir o todo el tiempo consumiendo. ¿Sí? Para lo cual, dentro de lo que es el amplio margen de personas que consumen y consumimos drogas, porque prácticamente el 99,9% de la población consume alguna sustancia, lícita, ilícita, digo, todas las sustancias, hasta incluso el café podemos incorporar, porque la cafeína es una sustancia psicoactiva. Entonces, claro, yo me acuerdo que alguna vez escuché conductas adictivas, ¿no? Que creo que todos tenemos alguna, el tema justamente sería el grado, y otra cosa es ya cuando eso está ocasionando problemas en, digamos, el desarrollo de la vida cotidiana de esa persona, o hasta incluso o a veces la pone en peligro incluso, ¿no? Claro, sí, tal cual. Por eso a mí me gusta empezar por diferenciar esto, porque se utilizó durante mucho tiempo el término adicción para todo consumo de sustancias ilegales. Entonces, bueno, la bebida es una sustancia legal y también absolutamente, por eso ese es el ejemplo clarísimo que te marca que esto no se cumple, digamos, porque la bebida, perfectamente una sustancia peligrosa, incluso una sustancia mucho más peligrosa que otras ilegales, sin embargo, no se considera tanto y es la que más adicciones causa. No, y sumo un dato, y acá yo quiero ser crítico con colegas. Muchas veces uno se burla de un borracho como si fuera una cosa de decirle, te borracho, o tal funcionaria o exfuncionaria borracha, ¿no? Me parece que eso es un error garrafal, porque primero está bajando el precio a un problema grave que tiene mucha gente también. Sí, claro, por eso, y todas las personas que consumen alcohol, incluso los que pueden estar borrachos ocasionalmente en una situación, tampoco son adictos al alcohol, ¿sí? Porque todos nosotros por ahí fuimos a una fiesta y nos excedimos y estamos puntualmente borrachos un día, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar esa cuestión de la cuestión de las adicciones y de las dependencias a las sustancias. Bueno, el juego es otra, ¿no? El juego puede ser otra, pero ahí no está en juego la sustancia, ¿sí? Digamos, ahí ya es más conductiva, no es una cuestión de conducta, digamos, claro, pero la conducta claramente está en juego, esta cuestión de la compulsión a la repetición sistemática de una conducta, ¿no? Con lo cual podemos hablar de una adicción
pero de otro tipo, porque no está en juego toda la cuestión que tiene que ver con la sustancia. Gustavo. Entonces, sí. Edgardo Chini, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Edgardo? Ahí hay un marco que, digamos, que después digamos, de estas expresiones y de ponernos en contexto, ¿no? Que tenga un grado de coincidencia con muchas de las expresiones que has manifestado, está el tema de cómo se legisla, ¿no? Y me parece que estamos yendo por detrás y muy lejos. Incluso se avanzan algunos casilleros, pero después rápidamente se retrocede un montón y se relaciona demasiado a alguien adicto o que tiene un determinado grado de consumo con un delincuente. Claro, por eso iba a ir ahí porque, bueno, el origen de la pregunta tenía que ver con la situación de la legislación de salud mental. Y la discusión en este punto se intentó llevar o se intenta llevar para el punto de decir la ley de salud mental no sirve. En realidad la discusión que nosotros venimos dando, desde ARDA particularmente, es esta cuestión de que lo que sucedió con la ley de salud mental, que para mí es excelente, el problema es que no se ha implementado. Entonces, lo que ha sucedido fue que la ley, una ley de 2010, estaba previsto que se pusiera en marcha durante 10 años, en el mismo texto de la ley, decía que durante 10 años había que construir los dispositivos necesarios para implementar esta ley. Pasaron estos 10 años, no se realizaron estos dispositivos, no se invirtió en salud mental, ningún gobierno se preocupó por esto, y ahora, ya 11, 12 años después de esto, la ley no sirve. No nos confundamos. El problema es la implementación de la ley. La ley es excelente. El problema es que no se llevó a cabo la implementación de la misma. Ahora quiero que des detalles de qué habría que tendría que haber ocurrido durante esa década, pero digo, en paralelo también parece ser que no se está capacitado suficientemente, incluso desde el rol del Estado, para avanzar sobre soluciones de fondo, ¿no?, ante este tipo de problemáticas. Absolutamente de acuerdo. E incluso nosotros venimos proponiendo la cuestión de la capacitación de los mismos agentes de salud que desconocen la ley. Entonces, es un problema enorme el que surgió con la ley de salud mental, pero insisto, no por la ley, sino por su falta de implementación. La primera cuestión que hay que hacer con una ley de estas características, que cambia el paradigma de cómo se pensaba la salud mental antes a cómo se la piensa en la actualidad, es implementarla y darla a conocer adecuadamente a los sistemas de salud, que van a ser los que la tienen que implementar. Y ni en las facultades de la ciencia de la salud se estudia adecuadamente la ley de salud mental. Con lo cual estamos en un problemón, porque después pasan estas cosas. Entonces, después aparece un damnificado, porque bueno, en el caso de la madre de Chano, que fue el caso más resonante, sale a decir la ley no sirve, cuando en realidad todos los funcionarios, y en esto me refiero a policía, médicos, el sistema estatal, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el Estado, ¿no? Claro, todos esos actores, el Estado y no tanto el Estado, porque por ejemplo en este caso actuó una obra social. Claro. Ahora, una prepaga, una medicina prepaga. Sí. Bueno, pero esa obra social la regula el Estado, entonces estamos hablando de lo mismo. Sí, claro, pero digo, en este caso estamos hablando de un ámbito privado, de gente que tiene recursos. Bueno, pero ahí, mira, para mí el ejemplo ese fue paradigmático, y yo creo que por eso afectó tanto o impactó tanto en la gente, porque ahí fue como una demostración de todo lo que en algún punto, no digo que se está haciendo mal, pero algo está fallando. Digo, un policía que tuvo que pegarle un tiro a una persona, claro, para tratar, pero cierro tampoco cumple con la ley. Bueno, pero ahí voy, o es falta de preparación o es falta de información. La madre tampoco sabía qué hacer. Absolutamente. Incluso hay un debate sobre es una cadena de todo lo que no hay que hacer y termina con un paciente con un cuadro de situación psicomotriz con un tiro. Es una locura. Es una locura. Incluso también fue una locura cómo se manejó el caso de este muchacho que termina asesinando a un policía con un cuchillo en la puerta de un museo, donde uno dice, no se está preparado para justamente accionar
cuando alguien tiene un determinado brote y demás. Ahora, un punto central que se discute sobre el plan de la ley de salud mental es hasta qué punto se le da entidad al enfermo para tener decisiones sobre su propio destino, ¿no? Que esto es algo que... El artículo 20, tan cuestionado, que es el del capítulo de las internaciones, lo que prevé son dos cuestiones. Por un lado, las internaciones voluntarias, que tiene que ver con los pacientes que prestan su conformidad para un tratamiento de internación, y tiene un capítulo que tiene que ver con internaciones involuntarias, ¿sí? Que es el caso del que estamos hablando. Personas que no tienen conciencia de enfermedad y de necesidad de una internación, y para eso está previsto que dos profesionales, ¿sí? Con dos profesionales del equipo de salud que aseveren que esa persona se encuentra en riesgo cierto e inminente, pueda ser internada de forma compulsiva. O sea, no la familia, sino... No la familia, los profesionales. Porque muchas veces lo que también esta ley también había venido a solucionar cuando había abusos por parte de la familia sobre algún damnificado. Absolutamente. Lo que sucedía antes de esta ley es que por ahí yo quería internar a fulanito de tal porque para cobrar la herencia y lo acusaba de loco y hacía una denuncia judicial. Ahora, ahí está haciendo bien al punto, porque entonces lo que significa es que hay que estar muy bien preparado para, si te viene una consulta de este tipo, tener la suficiente responsabilidad y el conocimiento para tomar la decisión adecuada, ¿no? Y dar Sí, claro, pero los profesionales que actúan en el área deberían estar plenamente capacitados en esto. Y no sucede hoy. Lamentablemente no sucede. Las facultades hoy, las facultades públicas y privadas en la Argentina no capacitan adecuadamente sobre la ley de salud mental. Claro. Digo, la facultad de medicina, de psicología, de trabajo social, todo lo que tiene que ver con el área de salud. Sí, lo difícil es encontrar justamente ahí el equilibrio, ir corrigiendo también en situaciones que son muy tensas, y la invitación es rápidamente ir a un punto o al otro, ¿no? Digo, condenar por un lado o dar plena libertad. Y me parece que lo más complicado y la tarea que hay que hacer es ir viendo caso por caso y de manera, digamos, estando formado para tomar las soluciones del asunto, ¿no? Claro, absolutamente. Lo que pasa es que vos, para hacer esta determinación y esta discriminación del caso por caso, tenés que conocer perfectamente el trabajo que estás haciendo. Digamos, si vos no conocés la legislación que regula tu actividad, mal vas a poder actuar acorde a la ley. Claro. Yo no le pido a los familiares que lo hagan, le pido a los profesionales que hagan esto correctamente. Claro. Bueno, es un debate que sigue, obviamente que está vinculado con algo que algunos lo conocerán en su vida cotidiana, ¿no? Los que están afectados. Yo creo que como todos estos temas también atraviesan muchos prejuicios, ¿no? Así como muchos temas que son muy espinosos en la sociedad, desde el aborto, desde la pena de muerte, de las pistolas Taser, en fin, algunos temas que están como ideologizados, ¿no? En función de la vivencia propia, el consumo de drogas mismo, ¿no? Sí, aparte que se quiere solucionar a la rápida, escondiendo los problemas bajo la alfombra y diciendo ya está, ¿no? Siendo estricto con determinado cumplimiento de la ley. Es lo más fácil, es lo más fácil. Vos decís, listo, adentro o afuera, chau, listo. ¿Pensás que soluciona el problema? No, le diste un semáforo, sí, no, y ya está. No, lo que pasa es que esa forma de resolver en el ámbito de los consumos de drogas, que es el que yo me dedico, que la organización viene trabajando hace más de 25 años, lo que sucedió fueron los abusos indiscriminados, sobre todo en la última parte, desde los 90 en adelante, a partir de la ley de drogas que nosotros tenemos, que es una ley que ya habría que haberla cambiado porque incluso está declarada inconstitucional. Todos los abusos que hubo en relación a este tipo de cuestiones pasaron por ahí, digamos. Si yo hubiera internado a todos los pacientes que los padres me pedían que interne, no quedan pacientes sin internar prácticamente. Entonces, todos estos abusos que se han producido y que terminan después de la peor manera también, porque todos hablamos de lo que sucedió con Chano, pero no hablamos de las 4 muertes en la comunidad terapéutica del incendio de Pilar, de la comunidad terapéutica clandestina. Claro. También se está haciendo mal. Y yo diría que personas que estaban
empastilladas que no se pudieron salir de un Claro. incendio. Sí. Claro, y la pandemia, ¿no? Todo lo que trajo también la pandemia, como situaciones de agravamiento, Sí. ¿no? De estos temas. Sí, Uno lo ve en las por supuesto, calles, tiene un impacto muy fuerte. Lo ve en las calles aquí y también en el exterior en otros países. Gustavo, gracias por esta comunicación con No, Radio gracias a 770. ustedes y para quienes quieran estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes en Arda Drogas. Bien, Gustavo Buczynski, presidente en Arda. Un saludo.